Gonzalo Caballero, maestro, bienvenido al debate. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hoy nos acompaña un torero honrado, sobrado de valor, dotado de una gran personalidad en la plaza, un torero que arriesga, que mira al toro de frente y, en definitiva, a la muerte. Tú has estado muy cerca de ella, has sufrido cornadas gravísimas, incluso llegaste a pedir que te despidieran de tu madre en una ocasión. Afortunadamente hoy estás aquí, eso sí, con el cuerpo cosido a cicatrices. Gonzalo, ¿compensa jugarse la vida cada tarde? Pues sí, bueno, nada más que escuchar tu descripción pues me hace sentir orgulloso, ¿no? Y al final creo que lo difícil en la vida es ser capaz de ser uno mismo, ¿no? Y tener unos valores y seguirlos, a pesar de que en el camino tengas que pagar muchos peajes, pero creo que el mirarme por las mañanas al espejo y mantenerme la mirada y sentirme orgulloso de mayor o menor medida de ser lo que soy, pues creo que es lo más importante en la vida, ¿no? En España tenemos grandes sagas taurinas, los Romero, los Litri, los Ordóñez. Yo sé que en tu caso no viene de familia, de hecho tú ibas para futbolista, creo que estuviste en la cantera del Real Madrid. Eso no hacía falta decirlo. Aunque hoy eres colchonero. Cuéntame, ¿de dónde, cuándo te empiezas a interesar por el toreo? ¿De dónde viene esa vocación? Pues bueno, mis padres eran muy buenos aficionados, pues igual que iba al fútbol, iba a los toros, ¿no? Todos los fines de semana. Y bueno, desde pequeño siempre pues, jugaba al toro con mi hermano, los radiadores de casa los tenía estropeados de entrar a matar con las palas de la cocina y siempre era como un sueño lejano, ¿no? Y bueno, al final un poco tarde, ¿no? Porque los niños que empiezan a querer ser toreros empiezan antes, decidí pues, apuntarme a la Escuela Taurina de Madrid. Y bueno, la verdad que creo que muy orgulloso, ¿no? Mis padres, como dices, no son de esas sagas taurinas, pero sí que son dos personas que mi padre, bueno, por desgracia descansa, espero que en paz, y mi madre que me han transmitido el legado más importante que se le puede transmitir a un hijo, ¿no? Una serie de valores de luchar en la vida, ¿no? Que creo que es lo bonito, ¿no? Al final siempre nos quieren vender la película de que lo importante es ganar, ¿no? Y creo que lo importante es luchar y entregarse, ¿no? Y tengo suerte que mis padres me han dejado la mejor herencia que hay en el mundo, ¿no? Que es el darlo todo por cumplir un sueño, ¿no? El tener metas, objetivos y sobre todo ser honrado en la vida, ¿no? Y bueno, no tuve esas facilidades, pero gracias a Dios encontré la Escuela Taurina de Madrid que gracias a ellos pude convertir en realidad mi sueño, ¿no? Y tú en la escuela creo que ingresas con 16 años. ¿Qué recuerdas de la primera vez que te pones delante de un toro? ¿Qué se te pasa por la cabeza siendo tan jovencito, empezando? Pues bueno, la verdad que la Escuela Taurina creo que me marcó mucho, ¿no? Creo que ha sido clave en mi vida y en mi forma de entender la vida, ¿no? Tú imagínate entrar en una nave siendo un niño donde entrenamos y un cartel que preside en grande que pone llegar a ser figura del toreo es casi un milagro, pero aquel ¿cómo es? Llegar a ser figura del toro es casi un milagro, pero aquel que lo consigue, el toro podrá quitarle la vida, la gloria jamás, ¿no? Tú fíjate qué frase para analizar, ¿no? Que te dicen que es más importante la gloria que la propia vida, ¿no? Y que estás dedicándote a una profesión en la que tienes algún cartel que será algún torero que ha perdido la vida en la plaza, ¿no? Creo que en pocas profesiones o prácticamente en ninguna uno sale de una habitación de un hotel sin saber si va a volver a ella, ¿no? Y pues bueno, eso marca mucho, ¿no? Por eso tú cuando entras en la escuela ves niños de 8, 10, 12 o 15 años que son auténticos hombres, ¿no? Porque saben que están entregando su vida a un toro que se la puede quitar, ¿no? Y todo por luchar por un sueño, ¿no? Y bueno, yo siempre lo digo, que el día que tenga hijos, ni de lejos quiero que sean toreros, pero sí me gustaría que aprendan esos valores que puede tener un niño que sueña con una profesión tan íntegra y tan de verdad como el toreo, ¿no? Tomaste la alternativa en 2015 en las ventas. ¿Cómo fue aquello? Bueno, creo que fue un poco el resumen de mi vida, ¿no? Todo caótico y fue de un día para otro, ¿no? Una sustitución. Me acuerdo que estaba viendo a un compañero, ¿no? Que toreaba al día siguiente, le pegó una cornada y me lo propusieron pues a las 8:30, 9 de la noche y la corrida era el día siguiente a las 5:30, ¿no? Y
bueno, como un poco por luchar por mis ideales y mi rebeldía, que estaba un poco enfrentado con aquella empresa, nos metimos a negociar y estuvimos 2 horas negociando y al final acepté y bueno, fue un día muy bonito que si no llegase a ser porque fallé con la espada hubiese salido por la puerta grande y habría tenido un triunfo muy importante, ¿no? Y Gonzalo, el toreo es un arte, estamos todos de acuerdo, pero yo creo que también es al final un deporte demandante en el sentido de que a nivel físico es muy exigente a la hora de prepararse para salir a la plaza, para ponerse delante de un toro. Tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer entrenamientos. ¿Cómo preparas tú esa faceta física para estar en forma? Sí, no, desde luego que esa preparación física es súper importante, ¿no? Porque a la vista está, no sé si has cogido alguna vez un capote, lo que pesa 5 kilos, el traje de torear es súper incómodo y luego pues estás delante de una bestia de 600 kilos que te exige al máximo, ¿no? Físicamente tienes que estar muy preparado, pero yo siempre resalto que es más importante todavía si cabe la preparación mental, ¿no? Mentalmente es una profesión que te lleva al límite, ¿no? Y bueno, cuando, por ejemplo, esta jornada de la que hablabas antes, que estuve muerto durante unos minutos, físicamente me costó muchísimo tiempo recuperarla, pero donde realmente he encontrado problemas es a la hora de recuperarla a nivel psicológico, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo. Así que, como dices, físicamente tienes que estar muy preparado, pero yo destacaría más la dificultad sobre todo el aspecto psicológico. Y los que vamos a las plazas, a los que nos gustan los toros, siempre nos causa mucha curiosidad qué es lo que hace un torero antes de salir al ruedo, ¿no? Si tienes algún ritual, hay como una magia, un misticismo, algo que hagas, alguna superstición, rezas antes de pisar el albero. Yo siempre digo que no soy supersticioso, pero por si acaso no hago ciertas cosas, que básicamente es lo mismo, ¿no? Bueno, hay tardes y tardes, ¿no? Sobre todo pues las tardes de mayor responsabilidad como las de las ventas o estas plazas en las que te juegas tanto, pues por lo menos cada torero es un mundo, ¿no? Yo en mi caso personal me gusta encerrarme y estar aislado y encontrar pues esa paz mental que me haga pues sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Porque al final yo creo que aunque alguno diga algunas cosas, yo creo que todos los toreros pasamos mucho miedo y cuando sabes a lo que vas, que sabes que vas a arriesgar todo, a apostar mucho porque necesitas un triunfo, pasas más miedo todavía, ¿no? Y al final la capacidad, lo que yo entiendo por valor es esa capacidad de superar y vencer al miedo, ¿no? Y cuando uno tiene miedo no tiene ganas ni de comer, ni de estar con nadie, sino por lo menos yo estar encerrado en la habitación y pensar, y sí, bueno, la verdad que me gusta rezar, me gusta pedir ayuda, dar gracias a Dios, y sobre todo porque en mi caso me he librado de unas pocas y bueno, sí que pues algunos tabús, ¿no? Como el poner la montera encima de la cama, una vez lo dije como tal, no pasó nada y ese día ya recibí una cornada, por eso te digo que no soy supersticioso, pero por si acaso hay cosas que no las hago, ¿no? Y hablábamos también al principio de todo lo que has arriesgado. ¿Tú te consideras un torero valiente o temerario? Bueno, quizá en algunas situaciones sí que me ha podido el corazón, ¿no? Pues quizá por mi juventud o por las cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Cuando tú en esta profesión llevas un camino independiente y te enfrentas a empresas o un poco a gente con demasiado poder, te lo juegas todo a una carta, ¿no? Te juegas mucho más en los despachos, por así decirlo, que en la plaza, ¿no? Y cuando llegas a la plaza no puedes perderlo, ¿no? No puedes fallar. Y luego también pues con mi padre, cuando él murió de una enfermedad de cáncer muy dura, él me prometió que iba a hacer todo por luchar y de hecho obró un milagro, ¿no? Porque le daban horas de vida y aguantó 7 meses en la lucha más estoica que he conocido, ¿no? Y él me dijo que a cambio yo tenía que abrir la puerta grande de Madrid, ¿no? Y pues bueno, sobre todo en el 2019 que tuve 2 tardes muy importantes en las que tenía el triunfo y esa puerta de cerca, pues me tiré a matar de una manera, pues como tú puedes decir, un poco temeraria, ¿no? Pero creo que en esta profesión ni ninguno de mis compañeros es temerario, ¿no? Porque creo que nadie quiere morirse y nadie actúa de esa forma, ¿no? Sí que es verdad que esa ilusión o ese ímpetu por cumplir tu sueño
te hace olvidarte incluso de tu propio cuerpo y hacer cosas que ahora mismo las veo y que no sería capaz de hacerlas, ¿no? Pero creo que al final hay una frase que se dice mucho, ¿no? Que se torea como se es, ¿no? Y yo creo que en mi vida siempre procuro ser íntegro, ir muy de frente y muy de verdad, ¿no? Y al final, pues cuando tú tienes esa forma de andar por la vida delante del toro, pues hay gente que a lo mejor, pues como hoy en día vivimos un poco en un mundo en el que la hipocresía o la cobardía predomina, pues lo puede calificar de forma temeraria, pero yo no me considero temerario ni mucho menos, ¿no? Me gusta mucho, Gonzalo, que en ese trocito que llevamos de entrevista has mencionado en varias ocasiones a tu padre. Yo sé lo importante que es para ti. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de conocerle. ¿Te acuerdas que te entrevisté hace unos años, que me abristeis las puertas de vuestra casa con toda la generosidad? A mí, Ricardo, la verdad es que me llenó y me gusta que lo tengas tan presente porque yo sé que para ti la familia es un pilar fundamental. Tu madre, Chiqui, sufre en la plaza. A mí alguna vez me ha contado, dice, Ana, yo voy a la plaza con las gafas de sol y a veces tengo que cerrar los ojos, ¿no? Pero sí que me gustaría eso, que me comentaras la importancia de la familia en tu vida, de tu padre, de tu madre, que han estado tus dos hermanos, que están siempre contigo, ¿no? Eso es bonito porque yo creo que además a día de hoy se está perdiendo un poco, ¿no? La importancia de la familia y me gusta que tú representes esos valores. Cuéntame un poco la relación con tus hermanos, con tu madre. Pues siempre te agradezco que lo resaltes, ¿no? Yo creo que como tú dices, hoy en día parece que nos quieren robar todo, ¿no? Hasta la identidad, ¿no? Que no te sientas orgulloso de lo que eres ni de dónde eres, ¿no? Que no te sientas orgulloso de tu familia, ¿no? Y creo que para mí, por lo menos, mi entorno procuro tener gente pues que piense que la familia es lo más importante que hay, ¿no? Si tú no mueres por los tuyos, creo que yo por lo menos no quiero tener ese tipo de personas cerca, ¿no? Creo que si eres capaz de defender a tu familia y amarles y dar la vida por ellos, lo vas a poder hacer por tus amigos y en consiguiente en cualquier tipo de relación, ¿no? Creo que son los valores más importantes que hay y eso siempre tiene que estar por encima de todo, ¿no? Y por lo menos así lo hago yo, ¿no? Estoy muy agradecido a mis padres que me lo han dado todo, que les he visto luchar contra viento y marea por sus hijos, ¿no? Porque siempre hayamos tenido de todo. Yo no sé si, como en todas las familias, habrá habido tiempos mejores o tiempos peores, pero cuando yo era un niño nunca he visto que faltase de nada en mi casa. He visto a mis padres matarse por darnosle todo a sus hijos y espero algún día parecerme a ellos, ¿no? Creo que son las personas más importantes de mi vida y como te decía, hay otros toreros que vienen de unas sagas que a lo mejor han tenido las cosas más fáciles. Yo estoy muy orgulloso de ese legado que me han dejado, que es el mayor tesoro que tengo, ¿no? Y sobre todo tú siempre dices que si te pasa algo, a ti lo que te da miedo es dejar sola a tu madre, ¿no? Dejarla, sí. Que al final sí. Es la que está contigo, que es un poco lo que te da miedo. Sí, bueno, la verdad que mi madre es una luchadora, ¿no? La vida no se lo ha puesto nada fácil y al final parece que cuanto más bueno eres, más golpes te pega la vida, ¿no? Y mi madre, pues, es mi mayor bandera y me gusta ir con ella a todos los sitios, a los actos, porque todo lo que soy es gracias a ella, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que cuando he ido a torear, pues como tú dices, mi mayor miedo siempre pues es eso, el separarme de ella, de la gente que quiero, ¿no? Y bueno, aquella tarde fatídica que tuve el 12 de octubre, las últimas palabras que dije fueron esas, ¿no? A mí no me daba, bueno, desde luego que no quería morirme ni muchísimo menos, pero en lo que pensaba era en eso, ¿no? En que iba a dejar a mi madre sin su hijo, ¿no? Y las últimas palabras que dije de eso, de decir al doctor, de decirle a mi madre que la quiero porque realmente es lo que más quiero en esta vida, ¿no? Gonzalo, yo estaba ese día en la plaza, ese 12 de octubre de 2019. Nos lo hiciste pasar muy mal a todos los que estábamos en el tendido. De verdad que fue una situación muy, muy delicada. Hay un ángel en tu vida que se llama Máximo García Padrós. ¿Qué ha supuesto para ti en tu larga trayectoria en los ruedos? Pues bueno, la verdad que es una de las personas más importantes de mi vida, ¿no? Porque principalmente estoy aquí gracias a él, ¿no? Había tenido jornadas fuertes en la Plaza de Toros de las Ventas, jornadas que incluso las habían destacado en algún congreso de medicina de la importancia que habían tenido y siempre me había curado de una manera especial y ese día que tú estabas en la plaza le brindé el toro porque en la anterior tarde había tenido una jornada muy fuerte y bueno, pues imagínate, ¿no? Ese día 12 de octubre llegué a esa enfermería
que en el trayecto de la cornada, que son escasos 30 metros, debe haber, habiendo perdido 2,5 litros de sangre de los 5 que tenemos, ¿no? Tú imagínate si tú a lo mejor para preparar una entrevista o yo en mi profesión tenemos nervios, imagínate una persona que le llega un chico joven prácticamente muerto con 3 agujeros en la pierna, con la femoral partida, la capacidad y el temple y la grandeza que tiene que tener esa persona para ser capaz de obrar un milagro, ¿no? y salvarme la vida y que yo esté aquí gracias a él, ¿no? O sea, hoy en día se veneran a ciertos personajes de la sociedad que sin desmerecer a nadie, creo que los verdaderos héroes pues, son los cirujanos, ¿no? Y en mi caso, pues don Máximo, pues fíjate, me salvó la vida y luego también otra persona muy especial para mí, el doctor Gandarias, que fue el que me hizo la segunda intervención, el cirujano vascular que bueno, me salvó la vida y me salvó la pierna, ¿no? Al final creo que un suceso así pues te marca y te cambia la vida, ¿no? Y aprendes a valorar. Gonzalo, pero es que tú estuviste 9 minutos muerto. O sea, que aquella situación marcó, supongo, un antes y un después en tu vida, pero ¿no te hizo replantearte las cosas de...? Sí, sí, desde luego. A ver, yo más que ese tiempo, porque al final yo ahí estaba sedado, no era consciente, lo que más me marcó fue ese trayecto, como decía antes, de la cornada a la enfermería, de la plaza a la enfermería, que bueno, don Máximo dijo que una de las cosas que me había salvado era que yo me metí el puño dentro de la herida, ¿no? Yo no era ni consciente, hasta que vi luego las imágenes repetidas, no sabía que había hecho eso, ¿no? Lo que es el instinto de supervivencia, pero como te decía, lo que más me marcó fue esa sensación de notar cómo caía la sangre caliente por mi puño, ¿no? Que yo tenía metido dentro de la herida y ese calor de la sangre y claro, llega un momento en el que tú notas que va cayendo y claro, ahí instintivamente piensas, decir, oye, esto pues como una botella de agua, cuando empiezas a soltar agua en algún momento se acaba, ¿no? Y en ese momento que me empezaba a ahogar y yo notaba ese grito de la gente, esa sensación distinta, ¿no? A todas las jornadas que había tenido antes, claro, de momento paras y dices, oye, que es que me estoy muriendo, o sea, me estoy yendo, ¿no? Y me acuerdo que esa sensación era impactante, ¿no? Ese calor de la sangre, esa falta de oxígeno, ¿no? Y cuando ya me ponen en la camilla y empiezas a ver un nerviosismo especial en todos los sanitarios y ves que ya no puedes respirar, pues bueno, esas fueron las palabras que me salieron, pero lo que más destaco, ¿no? Que yo siempre había sentido una pena enorme y me costaba mucho torear, pues sobre todo por las pérdidas recientes de Víctor Barrio y de Iván Fandiño, de 2 compañeros, maestros y en mi caso amigos que se habían perdido la vida, ¿no? Y en ese momento me inundó una sensación de honor muy grande, que tuve hace relativamente poco la oportunidad de hablar con la mujer de Víctor Barrio, con la viuda, con Raquel, y se lo dije, digo, que es un tema muy delicado, pero quiero transmitirte esa sensación de honor que yo sentí en ese momento, ¿sabes? O sea, yo, hombre, desde luego que nadie quiere morirse y que nadie quiere sufrir algo así, ¿no? Pero a mí en ese momento, para que veas la grandeza de ser torero, lo que me inundaba era una sensación de honor, ¿no? Y le quise transmitir eso porque a mí, respecto a mis compañeros, me calmó y me hizo entender la grandeza de qué significa ser torero, ¿no? Evidentemente, pues, luego en la UCI, para mí, cuando ya empecé a recuperar un poco todo, me parecía impensable volver a ponerme delante de un toro, ¿no? El solamente imaginar que podría pasar por una situación parecida me daba pánico, ¿no? Pero como te decía, esa sensación de honor, esa sensación de que has entregado tu vida a una profesión que está por encima de tu propio ser, pues es lo que realmente te hace sentir orgulloso, como te decía al principio de la entrevista, de lo grande que es ser torero, ¿no? Y Víctor Barrio es un héroe que ha perdido la vida en la plaza. Y a mí cuando ocurrió aquello me molestó mucho, ahora ya sabes que en el tema de las redes se dice cualquier cosa, gente que celebra la muerte de un torero. Es duro, ¿no? Bueno, en el momento, como dices tú, es duro tal, pero al final el ir cumpliendo años y la experiencia te ayuda, ¿no? Yo sufro más pues, cuando a lo mejor insultan a mi madre o a algún hermano mío, a algún familiar, que ellos no lo entienden, pero yo he aprendido la experiencia que lo mejor con esas cosas es no leerlo, ¿no? Hay parte de las redes sociales que es maravillosa, pero hay otra parte en la que hay gente que vive en el odio, en la confrontación, que es mejor ignorarles y al final
ni leerles y no hacerles caso, ¿no? ¿Pero tú te sentarías a tomar un café con un antitaurino? Sí, sí, por supuesto, y de hecho he estado en algún debate y me siento porque realmente creo que es muy fácil, al final no es ganarle ni no ganarle, o sea, yo respeto a cualquier antitaurino y desde luego que a cualquiera que con argumentos y con respeto sea capaz de tener una conversación conmigo estoy encantado, ¿no? Pero al final con los argumentos que nosotros tenemos quedan totalmente desacreditados porque no hay nadie que ame más al toro que los taurinos, que un ganadero, que un torero. Como te estaba diciendo, nadie le entrega la vida a un animal si no es por amor, ¿no? Y creo que el toro bravo sin las corridas de toros es un animal que está en peligro de extinción, ¿no? Sí, creo que tú alguna vez has comentado que te reencarnarías en un toro de Lidia, ¿no? No, eso no he ¿Sí? dicho. No, en una entrevista me refiero en el sentido No, de que si ellos me, viven bien. si me dan a elegir en un animal, un quitando a animal, un sí. perro, un animal doméstico, creo que es el animal que mejor vive de lejos, ¿no? No hay ningún animal que viva cuidado durante 4 o 5 años como vive un toro en las mejores dehesas del país, ¿no? Y en una virginidad extrema, ¿no? O sea, no hay ningún animal que tenga la vida de un toro. Si lo comparas con cualquier vaca o con cualquier otro animal, o sea, están a años luz, ¿no? ¿Y la juventud entiende hoy el toreo? ¿Hay afición entre los más jóvenes? Tú tienes 31 años, lo puedes conocer mejor, tienes seguidores pues, de 15, 18 años. Sí, sí, ¿no? Y a la vista está, ¿no? Que cada vez se están llenando más las plazas y sobre todo de gente joven, ¿no? Creo que al final cuando intentan prohibir algo porque sí, como si esto fuese una dictadura, creo que a la gente la revela, ¿no? Y nos ha ayudado un montón porque creo que hay una creciente muy grande de gente joven que va a los toros, ¿no? Y yo junto a mi equipo hemos trabajado mucho en ello y creo que la verdad que estoy muy orgulloso, ¿no? Porque el haber promovido un poco esa campaña, ¿no? El haber conseguido que tanta gente joven esté yendo a las plazas, pues es algo que realmente es muy bonito, ¿no? Y yo no sé cómo será en otras ciudades, pero yo, por ejemplo, cuando estoy en las ventas, sí que es cierto que en el tendido se ve muchísimos jóvenes que incluso luego hacen como discotecas, copas en la propia plaza, ¿no? Que es un poco una manera eso de atraer más público joven, que es una fiesta que algunos nos intentan vender como que es de gente mayor, pero que en absoluto, ¿no? Y se ve sobre todo, yo creo, en las ventas, es un ejemplo claro. Sí, sí, no, ahí a la vista está, ¿no? Que este año en San Isidro ha habido casi todas las tardes llenos, ¿no? Y como dices tú, mucha gente joven, ¿no? Y bueno, yo lo noto también pues cuando voy a algún evento, voy por la calle, ¿no? Que cada vez es más la gente joven que te para y creo que es muy bonito, ¿no? Al final, como te decía antes, los valores de la tauromaquia bien explicados y no como ciertos sectores intentan venderlos, creo que son muy importantes y muy necesarios, ¿no? Gonzalo, hablemos de mujeres. ¿Se liga más siendo torero? Esa pregunta me la hiciste y me buscaste un problema, ¿eh? No, en absoluto. Pero sí se liga. Claro, yo creo que se liga. Es una profesión que atrae, ¿no? Hombre, es verdad que genera, no sé, eso lo deberían de decir las mujeres, ¿no? Creo que al final genera misterio y creo que los toreros son capaces de hacer cosas que otros hombres no son capaces, pero al final también conozco a algún torero que no liga, que es más torpe hablando, que también tienes que ser guapo, ¿no? O sea, creo que es al final un conjunto de cosas, pero sí que es verdad que yo creo que al final el ser capaz de jugarte la vida y hacer las cosas que hace un torero, pues llamará más la atención, ¿no? Eso a lo mejor es una pregunta para una chica, no para mí. ¿Tú has tenido algún noviazgo conocido? ¿Tuviste en el pasado una relación con Victoria de Marichalar? En aquel momento sí que acaparaste pues, portadas de revista Hola, 10 minutos. ¿Te sentiste incómodo con ese trato de la prensa social? Sí, ¿no? La verdad que muy incómodo, ¿no? He tenido algún noviazgo conocido, alguno que podía ser más conocido o desconocido y al final la prensa yo creo que tira como dispara mucho y acierta poco, ¿no? Y sí me sentía incómodo cuando me afectaba a mi profesión, ¿no? O cuando me afecta a mi profesión, cuando se dicen cosas de mí que son mentira o a lo mejor que he estado en un sitio, he estado de fiesta en un sitio, en un concierto, como se ha dicho en algunas ocasiones, y estaba entrenando y en plena temporada, porque al final, de cara al aficionado, puede decir, oye, este torero no se está tomando su profesión en serio, está por ahí, y realmente donde estaba era en una finca entrenando, ¿no? Al final creo que hay periodistas que inventan muchas cosas y a mí me ha afectado y me ha afectado en mi profesión, ¿no? Y todo ese respeto que te ganas dentro de la plaza, llega alguien que por inventarse una noticia te desacredita, ¿no? Y bueno, por eso siempre
Bueno, sobre todo en mi última relación he procurado estar más al margen, no aparecer por sitios y llevarlo más en secreto, pues para evitar que me afecte a mi profesión, ¿no? Una última pregunta, Gonzalo. Los que te admiramos, los que te queremos ver en la plaza, ¿dónde podemos ir? ¿Cuáles son tus próximas corridas? Bueno, ahora en julio tengo un festival y 2 corridas, en agosto también y septiembre. La verdad que este año tengo varios compromisos y sobre todo, pues, como decía, este año no he ido a las ventas por primera vez después de 11 años, creo que son desde que debuté con Picadores, o 10 años. Y bueno, una temporada pues yo creo que más de rodarme y al final lo que no hice, ¿no? Después de esta jornada haber tenido corridas con un poco menos de presión y de ir recuperando esa confianza y ese sitio que, como decimos nosotros, que perdí un poco con esa jornada tan grande, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias y nos vemos en la plaza. Muchas gracias a vosotros.